Hola queridos amigos, soy la doctora Isabela Cortés y quiero comenzar con una pregunta muy directa. ¿Sabían que más del 35% de las parejas mayores de 60 años dejan de lado su vida íntima por miedo, vergüenza o simplemente por falta de información? Y sin embargo, los estudios demuestran que la intimidad activa no solo fortalece la relación, sino que también protege el corazón, mejora el ánimo y hasta puede alargar la vida. Entonces, ¿por qué seguimos guardando silencio sobre un tema tan vital? Hoy quiero hablarles de algo que muchos consideran tabú, pero que es esencial para un envejecimiento saludable: la vida íntima después de los 60. Y lo primero que debemos entender es que el placer no tiene fecha de caducidad. El amor y la sexualidad pueden reinventarse en cada etapa de la vida, siempre que tengamos el conocimiento correcto. Déjenme compartirles un dato sorprendente. Solo el 60% de las mujeres alcanzan el orgasmo durante las relaciones sexuales, comparado con el 95% de los hombres. Esta diferencia no tiene nada que ver con que las mujeres sean complicadas, sino con un hecho simple: la mayoría de nosotros nunca aprendimos realmente cómo funciona el cuerpo femenino. Muchos de mis pacientes mayores me confiesan que crecieron en una época donde nadie hablaba de estos temas. Y claro, hoy sienten cierta incomodidad o hasta inseguridad al preguntar, pero quiero que escuchen algo importante. Mantener una vida íntima activa y satisfactoria no es un lujo, es una parte fundamental de la salud en la madurez. Para empezar este viaje, necesitamos comprender la anatomía femenina con claridad. Lo que la mayoría de las personas llaman vagina, en realidad es solo una parte. El término correcto para la zona externa completa es vulva, que incluye los labios externos e internos. Estos pueden variar mucho en tamaño, forma y color, y todo eso es absolutamente normal. En la parte superior de la vulva se encuentra un órgano pequeño pero increíblemente poderoso: el clítoris. Pongan atención a este detalle. El clítoris tiene más de 10.000 terminaciones nerviosas, el doble que la cabeza del pene, y su única función en el cuerpo humano es generar placer. Lo que vemos por fuera es apenas la punta del iceberg, porque se extiende internamente con dos ramificaciones que rodean la entrada vaginal. ¿Sabían algo fascinante? El clítoris y el pene se desarrollan del mismo tejido cuando estamos en el vientre materno, es decir, son órganos hermanos. Entonces, lo que a ustedes les resulta placentero en su pene probablemente sea agradable para su pareja en su clítoris. Este conocimiento es relativamente reciente. Apenas en los últimos 5 años la ciencia descubrió con precisión cuántas terminaciones nerviosas posee el clítoris. Imaginen, miles de años de medicina y todavía seguimos aprendiendo cómo funciona el cuerpo femenino. Con esta base, quiero que abramos la mente y el corazón, porque el verdadero secreto de una vida íntima satisfactoria en la madurez no está en la velocidad ni en la fuerza, sino en la comprensión y en la paciencia. Ahora que entendemos la importancia del clítoris y su papel central en el placer femenino, es momento de hablar de uno de los grandes mitos que ha generado más confusión: el famoso punto G. Durante décadas se ha descrito como un botón mágico escondido dentro de la vagina, capaz de producir orgasmos intensos casi por arte de magia. Pero la realidad científica es distinta. No se trata de un punto único y preciso, sino de una zona en la pared frontal de la vagina, aproximadamente a 2 o 3 centímetros de la entrada. En esa región convergen varias estructuras: parte interna del clítoris, la uretra y unas glándulas especiales. Algunas mujeres encuentran una gran sensación de placer cuando se estimula esa zona, mientras que otras no sienten nada en particular, y ambas experiencias son completamente normales. Por eso les digo a mis pacientes, no se obsesionen con encontrar un tesoro escondido. El verdadero secreto está en escuchar al cuerpo de su pareja y responder con sensibilidad. Es fundamental entender también que el proceso de excitación femenina es muy diferente al masculino. Mientras que muchos hombres pueden estar listos en apenas 5 minutos, el cuerpo de la mujer necesita entre 15 y 45 minutos para prepararse plenamente. Durante ese tiempo, la sangre fluye hacia la zona genital, el clítoris se hincha como una pequeña erección. La vagina se alarga casi al doble de su tamaño y se produce lubricación natural. Si intentan apresurar la penetración antes de que ocurra todo este proceso,
lo más probable es que ella sienta incomodidad e incluso dolor. Aquí quiero detenerme en un punto clave para quienes ya pasaron los 60 años. La lubricación natural disminuye con la edad, especialmente después de la menopausia, y no se trata de falta de deseo. La sequedad vaginal puede deberse a cambios hormonales normales, pero también al consumo de medicamentos como los antihipertensivos, los fármacos para la diabetes o los antidepresivos. Incluso la simple deshidratación puede afectar. Por eso siempre recomiendo con total confianza el uso de lubricantes. No hay nada vergonzoso en ello. Al contrario, un lubricante a base de agua facilita la comodidad, aumenta el placer y protege los tejidos. Y lo más importante, no daña los preservativos en caso de que decidan usarlos. Otro tema que ha ganado mucha atención en los últimos años gracias al cine para adultos es el squirting o eyaculación femenina. Muchos hombres creen que es la máxima prueba de placer en una mujer, pero la ciencia nos dice algo distinto. Solo entre el 10 y el 54% de las mujeres lo experimentan alguna vez en su vida. El líquido proviene principalmente de la vejiga, aunque no es orina como tal, sino un fluido muy diluido mezclado con otras sustancias. Me gusta explicarlo con una comparación sencilla. Si la orina fuera un café cargado, el líquido del squirting sería como agua con un ligero sabor a café, mucho más liviano. Y aquí quiero ser muy clara. Que una mujer no lo haga no significa que no disfrute, y que lo logre no implica que el placer sea mayor que en otras formas de estimulación. No se dejen engañar por lo que ven en las películas. Muchas de mis pacientes me han confesado que se sienten presionadas porque sus parejas esperan que ocurra, y eso solo genera frustración. Lo importante es comprender que el placer femenino es un universo mucho más amplio que cualquier técnica o expectativa puntual. En lugar de enfocarse en metas irreales, la verdadera conexión surge cuando ambos se entregan al momento con paciencia y respeto. La intimidad después de los 60 no se trata de rendimiento ni de compararse con los años de juventud, sino de redescubrir juntos una manera más consciente y profunda de disfrutar. Cuando hablamos de intimidad en la madurez, hay un aspecto que con frecuencia se olvida y que es absolutamente decisivo para el placer femenino: la mente y las emociones. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los hombres, para una mujer la sensación de seguridad, de confianza y de conexión emocional es tan importante como la estimulación física. Si ella está preocupada por los hijos, por las cuentas, por su aspecto físico, o si siente que la están apurando, será muy difícil que alcance el orgasmo. Por eso insisto en la importancia de crear un ambiente propicio. Apaguen la televisión, aseguren privacidad, enciendan una luz tenue, digan palabras de cariño. Recuerden que el juego previo no comienza solo en la cama, sino desde la mañana, con un mensaje afectuoso, un gesto de ayuda en la casa, una caricia inesperada. Estos pequeños detalles preparan el terreno emocional para que la experiencia íntima sea plena. A lo largo de mi carrera he aprendido que muchos hombres mayores desean sinceramente mejorar, pero no saben por dónde empezar. El primer paso es aprender a leer el lenguaje corporal de su pareja. Si su respiración se acelera, si su espalda se arquea, si mueve las caderas hacia ustedes, es señal de que van por buen camino. Si se queda rígida, callada o se aparta, lo más sano es preguntar con ternura si prefiere algo distinto. La comunicación no solo evita errores, también crea complicidad. No tengan miedo de preguntar: ¿te gusta así? ¿O quieres que pruebe otra cosa? Estas simples frases abren un espacio de confianza que puede transformar la experiencia. Otro consejo que comparto a menudo es no limitar el placer únicamente a los genitales. El cuerpo entero puede convertirse en un mapa erógeno lleno de sorpresas. El cuello, las orejas, los pechos, la parte interna de los muslos, la espalda baja o incluso los pies pueden ser increíblemente sensibles. Tomarse el tiempo para explorar cada zona convierte el encuentro en un viaje de descubrimiento. Y aquí, la edad juega a favor. Ya no existe la prisa de la juventud. Ya no hay que correr porque los hijos podrían entrar a la habitación o porque el tiempo apremia. Ahora pueden regalarse todo el tiempo del mundo para disfrutar. Existe también un error muy común que veo en muchos de mis pacientes: cambiar de técnica justo cuando la pareja está a punto de llegar al clímax. Entiendo que muchas veces lo hacen por entusiasmo, queriendo probar algo más, pero ese cambio puede interrumpir el proceso.
Si encuentran un ritmo o una caricia que funciona, manténganla. La consistencia es la clave para que ella pueda llegar al orgasmo. En este punto quiero detenerme para hablar de los errores que más perjudican la intimidad femenina. Uno de ellos es tratar al clítoris como si fuera un timbre que hay que apretar con rapidez y fuerza. El clítoris es extremadamente sensible y necesita un acercamiento suave, empezando con caricias indirectas alrededor antes de estimularlo de forma más directa. Otro error es lo que llamo el síndrome del martillo neumático, esos movimientos rápidos y repetitivos que abundan en las películas para adultos. En la vida real, la mayoría de las mujeres prefiere una mezcla de ritmos y presiones, no una repetición mecánica que termina por aburrir o incluso molestar. Y finalmente está la obsesión con el orgasmo como única meta. Cuando lo convierten en una obligación, crean tanta presión que terminan saboteando la experiencia. Hay encuentros en los que ella llegará al orgasmo y otros en los que no, y ambas situaciones son válidas siempre que haya disfrute, conexión y ternura compartida. Para ustedes, queridos amigos que ya han pasado los 60, quiero compartir algunas reflexiones finales que considero esenciales. Lo primero es aceptar con serenidad que el cuerpo cambia con la edad. Los hombres pueden tardar más en lograr una erección y las mujeres pueden necesitar más tiempo para lubricar. Eso no significa que el placer se haya terminado ni mucho menos. Simplemente implica que la intimidad necesita un ritmo diferente, más pausado, más consciente y en muchos casos más rico que en la juventud. La experiencia de los años nos regala paciencia, ternura y sabiduría, cualidades que son oro puro en la intimidad. También es importante hablar con su médico de confianza sobre los medicamentos que estén tomando. Los fármacos para la presión arterial, la diabetes o el corazón pueden afectar la respuesta sexual. A veces, un simple ajuste en la dosis o en el horario de la medicación puede marcar la diferencia. No tengan miedo ni vergüenza de conversar con su doctor, porque la salud sexual forma parte de la salud integral. Quiero recordarles además que la intimidad no se reduce únicamente a la penetración. Este es un error cultural que nos limita. Existen muchas maneras de dar y recibir placer: las caricias prolongadas, los besos, la estimulación oral, el uso de las manos, los abrazos desnudos. Todas estas formas son válidas y profundamente satisfactorias, especialmente para las mujeres mayores que pueden experimentar sequedad vaginal o adelgazamiento de las paredes internas. No se aferren a un solo modelo de relación sexual. Atrévanse a explorar juntos otras formas de conectar, porque la intimidad es mucho más que un acto físico. Es una danza, una conversación silenciosa entre dos cuerpos y dos almas. Me gusta mucho utilizar la metáfora del baile. Al inicio, cuando no conoces a tu pareja de baile, puedes pisarle los pies, perder el ritmo o sentirte torpe. Pero con práctica, paciencia y comunicación, aprendes sus movimientos, ella aprende los tuyos y poco a poco encuentran la armonía perfecta. Así también funciona el sexo en la madurez. Al comienzo puede sentirse extraño, pero con dedicación se convierte en una experiencia profunda y bella. Para cerrar, quiero dejarles una tarea muy sencilla pero poderosa. Esta semana planeen un encuentro íntimo con un objetivo diferente, que el centro sea únicamente el placer de ella. No se preocupen por la penetración ni por alcanzar un orgasmo. Simplemente exploren qué la hace sonreír, qué provoca un suspiro, qué despierta su ternura. Hagan de ese momento una exploración amorosa, como si fueran dos exploradores descubriendo un nuevo territorio. Les garantizo que aprenderán más en una sola noche de entrega consciente que en años de repetir rutinas. Recuerden siempre que el placer sexual no tiene fecha de caducidad. He tenido pacientes de 70 y 80 años que me confiesan que su vida íntima es más plena ahora que en la juventud, porque al fin se atrevieron a aprender y a comunicarse sin vergüenza. La sexualidad en la madurez es un regalo que fortalece el corazón, mejora el ánimo, refuerza la relación de pareja y hasta ayuda a prevenir problemas de próstata en los hombres e infecciones urinarias en las mujeres. Así que no se avergüencen de buscar el placer y la conexión. Es natural, es saludable y ustedes lo merecen. Si sienten dudas o dificultades, no duden en consultar con su médico. Estoy aquí como siempre para recordarles que la salud también se vive en la intimidad y que el amor y el placer, cuando se cultivan con paciencia y cariño, no tienen edad.